Sí. Es el señor Alfonso López Quirón, ¿verdad? Sí. Hola, muy buenas tardes. Hola Ricardo, muy buenas tardes a todos. Bueno, pues hoy nos acompaña en este tercer seminario el maestro Ricardo Carvajal Mendoza. Me voy a permitir leer un poco sobre él. El maestro Ricardo Carvajal Mendoza cursó estudios de filosofía y teología en el Seminario Arquidiocesano de San Luis Potosí. Participó en el programa de resolución. ¿Pidió la palabra? Perdón, maestro, ¿pidió la palabra? ¿No? Ok, perdón. Participó en el programa de perdón, discúlpame Ricardo. El doctor Jaime Montes solicitó la palabra, es el coordinador de la cátedra. Si me permites un segundo. Doctor Jaime, por favor. Bueno, hola, muchas gracias, Disculpe. Patricia. Un saludo afectuoso, cariñoso, Telma, en fin, todas mis amigas. Marcela, ¿cómo está usted? Bien, gracias, Doctor Ricardo Un Carvajal, saludo. muchas gracias por acompañarnos. Es una un nuevo evento de la Cátedra Internacional de Interculturalidad y Pensamiento Crítico en esta tercera sesión del Seminario de Salud Emocional, Un Camino hacia la Salud Mental. Han sido muy interesantes las conferencias que han brindado los anteriores expositores y estamos encantados de tenerle aquí con nosotros. Muchísimas gracias y en nombre de la cátedra a todas y todos, muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Así es que un saludo muy cariñoso, afectuoso desde estas tierras chilenas del sur de nuestra querida América. Pues nada, con todo el cariño del mundo, le cedo la palabra a Patricia para que pueda ya comenzar su moderación. Muchas gracias, doctor Jaime. Gracias. Bueno. Bueno, entonces, el maestro Ricardo Carvajal Mendoza, cursó estudios de filosofía y teología en el Seminario Arquidiocesano de San Luis Potosí. Participó en el programa de resolución positiva de conflictos en el Instituto Beberano para la construcción de la paz de la Universidad Menonita del Este. Es maestro en psicoterapia gestal por el Instituto de Terapia Gestal de Occidente en Guadalajara, Jalisco. Fue parte del proceso de formación para educadores SAT nivel 1 con el doctor Claudio Naranjo. Tiene un diplomado en conocimiento y manejo del eneagrama. Dentro de su experiencia se destaca como integrante del equipo central de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, conferencista en diversas instituciones de educación media y superior en el país, director general del Colegio La Salle de San Cristóbal de las Casas en Chiapas, presidente de la Federación de las Escuelas Particulares de Chiapas, facilitador de talleres de relaciones humanas y desarrollo humano en la Secretaría de Desarrollo Social y otras secretarías del gobierno de Chiapas, profesor en la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Mesoamericana en San Cristóbal, director del equipo internacional de CIPAS en Chiapas durante el conflicto armado, integrante del equipo central de la Confederación Nacional de Escuelas Particulares, facilitador de talleres de relaciones humanas y desarrollo humano por la Secretaría de Desarrollo Social,
director del equipo internacional CIPAS durante el conflicto y actualmente se desempeña como subdirector de sección primaria en el Colegio Motolinia de San Luis Potosí y María Olanier. ¿Es correcto? Pues bienvenido, Ricardo. Un gusto verte después de tantos años. De verdad que es un gusto enorme poder tenerte y gracias por haber aceptado participar. Muchas gracias, Patti. Gracias al doctor Montes por sus palabras de bienvenida también. Y gracias a todos quienes participan y todas quienes participan en este importante evento que entiendo, como decía el doctor Montes, ya es una secuencia de encuentros y de diálogos compartidos entre otros colegas que me da mucho gusto ser parte de esta experiencia. Patti, gracias. Entonces tú me dices si pongo la presentación o cómo hacemos. Claro, si tú gustas ponerla, estás como coanfitrión, claro, o la compartes y yo la presento como tú quieras. Ok, muy bien, muchas gracias. Primero que nada, quiero destacar la importancia de hacer un evento de esta naturaleza después de lo que como humanidad hemos compartido, esta experiencia de la pandemia. Me parece que vino a enseñarnos muchas cosas, además de dejarnos el dolor de innumerables pérdidas, muchas de ellas posiblemente muy cercanas a algunas de nosotros. Sin embargo, la humanidad no es la primera vez que pasa por este tipo de circunstancias y es importante que nosotros, quienes nos dedicamos a la salud y a la educación, podamos reflexionar y podamos detenernos para que estas experiencias tan dolorosas y tan traumáticas puedan servirnos como humanidad, puedan servirnos como sociedades, como personas, para avanzar en esta evolución que hoy claramente reclama de los seres humanos mayor humanidad en formas muy concretas y específicas que no estamos viviendo en el planeta y que son urgentes para que la vida humana tome otro curso, un curso, un curso de vida nueva, un curso de, de respeto hacia las otras formas de vida y de existencia. Entonces, me parece muy pertinente y celebro que me hayan invitado y celebro el esfuerzo que ustedes hacen de abrir estos espacios, porque hoy más que nunca, después de esta experiencia vivida, la gente necesita ser escuchada, la gente necesita ser reconocida, la gente necesita sentirse parte de estos procesos y en ese sentido, la inclusión, la aceptación de los diferentes, el cuidado de unos y otros son muy importantes. Entonces, me parece muy oportuno que hayan generado este espacio y Patti, pues gracias por invitarme, ¿no? Gracias a ti por aceptar, muchas gracias. Lo otro que quiero decir es que no tengo la menor duda que entre los que estamos aquí esta tarde hay personas con mucha preparación y sobre todo con mucha experiencia en el campo que nos ocupa. Y yo quisiera invitarles a que en todo momento se sientan con la libertad de complementar, completar, enriquecer los planteamientos que son muy básicos, pero que tomados de manera profunda encontrarán sentido en la vida y en las búsquedas de cada uno de quienes estamos aquí. Hoy más que nunca es importante que cada una de nosotras y nosotros reconozcamos la sabiduría interior que la vida nos ha dado, que como humanidad hemos venido acumulando a lo largo de miles de años y que nuestra obligación y nuestro deber en este reconocernos uno con todos es compartir, compartir con los demás, compartir y en ese compartir
dejarnos enseñar y seguir aprendiendo juntos, ¿no? Quiero compartirles entonces, espero poder hacerlo. Otra de las cosas buenas que nos trajo La ¿cómo se pandemia. llama? La pandemia, pues es que nos vimos obligados casi de manera generalizada a el uso de nuevas herramientas tecnológicas y de distintas plataformas para encontrarnos y compartir y seguir la vida en todos los ámbitos que ella tiene, ¿no? El económico, el académico, el educacional, el laboral, etcétera, ¿no? Compartir. Bueno. ¿Se ve algo ya no, verdad? No, todavía no. Ok. O si quieres mandarlo a mi WhatsApp, y ya lo comparto, como quieras. Sí, 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 te la voy a mandar, Pati, creo que es más fácil. Ah, bueno. Ujú. Se ve tu WhatsApp. Ok, no importa. De hecho, estás compartiendo, Ya estoy compartiendo, pero estás pero no la compartiendo tu WhatsApp. Ujú, lo abriste. Ok. La presentación no se comparte. No la Ya ves, está, ¿verdad? ya estás presentando, de hecho. Aquí está, ¿sí? Sí, salud emocional, sí. Ok. Bueno, finalmente ahí está. Entonces, ahí está. Perfecto, sí, ahí está. Salud emocional para encontrarme conmigo mismo y con los demás. Perfecto, muy Entonces, bien. sí. Muchas gracias. Algo hice que no. Ok, ya. Muy bien. Em, cuando me contactó Patti para compartir algo sobre la importancia de la salud emocional, pues me dio mucho gusto porque de unas décadas para acá, como todos ustedes saben, la salud emocional basada en tantas investigaciones que han demostrado lo que ya los griegos decían que el cuerpo estará sano en cuanto la mente esté sana y las emociones fluyan. En las clínicas de Asclepíades, en la Grecia antigua, se llevaban a los enfermos a estos lugares fuera de las ciudades en donde con baños de sol, con hierbas aromáticas, con meditaciones, con caminatas en el campo, les ayudaban a recuperar su salud integral. Este concepto de salud integral hoy más que nunca es contundentemente claro. Eh, Hoy las emociones sabemos, les digo desde hace unas décadas con mayor certeza, determinan en gran medida el bienestar, la paz y la armonía de las personas. Déjenme les cuento que cuando yo estudié preparatoria, nos hicieron una prueba de coeficiente intelectual y claramente pues había todo tipo de resultados. No estuve en los más altos, tengo que confesarlo, y por varios años eso me pesó muchísimo. Había un compañero mío que había sacado el resultado más alto en aquel test que nos hicieron, y por muchos años efectivamente yo creí que él era más inteligente que yo. La vida me fue llevando por muchas experiencias, gracias a Dios, que me permitieron entender, conocer, descubrir
no solo lo que Gardner en algún momento nos reveló, ¿no? Con sus investigaciones, que hay muchas inteligencias, o Daniel Goleman, que nos habla de la inteligencia emocional concretamente, pero todos estos personajes fueron aportando en mí no nada más conocimiento, sino una paz y confianza en mí mismo y en los demás, de que todos estamos aquí con un grado de inteligencia importante para aportar algo a la humanidad, para dejar una huella que, como decía hace un momento, nos ayude a ser mejores personas, nos ayude a ser más humanos, nos ayude a vivir más en armonía unos y otros, ¿no? Entonces, ustedes saben que este aspecto emocional del ser hoy es muy importante. Y las grandes empresas en todas partes del mundo, desde hace 40 años, se abocaron a las universidades ya no a buscar a los profesionistas que egresaban de ellas con las mejores notas, con los mejores reconocimientos en aprovechamiento, independientemente de la carrera estudiada, sino empezaron a buscar en las universidades a aquellos estudiantes egresados que mejor relaciones tenían con los demás, a los más populares, a los que emprendían proyectos, a los que resolvían problemas, aunque no tuvieran las mejores notas académicas. Esto respondía justamente a estos descubrimientos en donde las emociones juegan un papel muy importante en, en la vida cotidiana y en todos los ámbitos en donde el ser humano se desarrolla. Por eso es tan importante hoy atender a esta parte de nuestras emociones, reconocerlas, aceptarlas, regularlas, expresarlas, etcétera, ¿no? Si escuchamos a la gente en la calle, en el trabajo, en muchos espacios, la gente ha venido construyendo y apropiándose de creencias en torno a las emociones que no siempre son ciertas, pero que desafortunadamente marcan nuestro desempeño laboral, nuestro desarrollo profesional, nuestras relaciones humanas, afectivas. Y estas creencias es importante que nos detengamos a revisarlas porque, por mencionar alguna, el que se enoja pierde. No sé si en los países que nos escuchan, pero por ejemplo aquí en México, enojarse es muy mal visto, ¿sí? Y entonces se acuñó esta expresión, mucha gente la dice, mucha gente vive con ella, ¿no? Y, y todos sabemos hoy que enojarse es una parte muy importante para enfrentar situaciones que van en contra de mi persona, en contra de mi dignidad, que están suponiendo un atropello a mis derechos, etcétera. Enojarse es muy importante. ¿Quiénes no, de los que estamos aquí, de los que conocemos, hemos pasado por momentos de tristeza? Y la tristeza, bueno, claro que no es una emoción agradable, pero pues hay que vivirla, hay que aceptarla y dejar que pase, ¿no? Solo de esta manera, viviendo las emociones cumplen con su cometido y se van, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poco en las emociones que ustedes ya conocen, que son básicas, pero que a todos y a todas son parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Quise aquí poner el nombre de este filósofo, Heráclito de Éfeso. Le llamaban el filósofo del cambio. Heráclito, por ejemplo, acuñó esta frase, seguramente la han encontrado, la han conocido en su caminar. Nadie se puede bañar en el mismo río dos veces, dice Heráclito. Y si nos detenemos a reflexionar sobre esta frase, nadie se puede bañar en el mismo río dos veces, nos vamos a dar cuenta, seguramente ustedes lo están pensando en este momento, de que pues claramente no nos podemos bañar en el mismo río dos veces porque el agua del río, cuando me fui a bañar ayer, a el agua del río cuando me he ido a bañar esta mañana, ya no es la misma. El agua fluye, el agua cambió, el agua ya no está. Y
Y no solamente el agua, si nos detenemos y analizamos con más profundidad, nos daremos cuenta que nosotros, las personas, también cambiamos. Sí, Y disculpa, perdón, Ricardo, ¿cambiaste tu diapositiva o estamos en la misma? estamos en la misma, sí, Ah, perfecto. estamos Gracias. en la misma. Ahora la cambio, Pati. Entonces, esto es muy importante entenderlo, asimilarlo. Siempre está ocurriendo el cambio. El cambio es tal vez eh, lo único que no cambia. Es una paradoja, ¿no? Esto que estoy diciendo. O sea, el cambio es permanente. Juan Pablo Lederach, un maestro mío de resolución de conflictos en la Universidad Menonita de Harrisonburg, en Virginia, un día nos dijo en la clase, ¿quién de ustedes ha visto crecer el pasto? Y todos nos quedamos, ¿cómo que si hemos? Pues claro que conocemos el pasto. No, 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 no. Pero ¿quién ha visto el momento en el que el pasto brota? Tú siembras una semilla de pasto, vas al día siguiente, no hay nada, vas al siguiente día, tampoco hay nada, vas al tercer día y probablemente al tercer o al cuarto día te encuentras un pequeño brote verde que dice, hey, ahí estaba el pasto. Y Juan Pablo nos hacía esta pregunta para que cayéramos en cuenta de esto. El cambio se está dando aunque no lo percibamos, aunque no lo veamos, aunque no se note. Entonces, es muy importante creer en el cambio, participar en el cambio, promover el cambio. Pero el cambio se está dando desde este momento en el que estamos hablando. Si nos detenemos a analizar esto, nos vamos a dar cuenta que al iniciar esta charla y al terminarla, seguramente algo habrá cambiado en nosotros mismos. Por una palabra que escuché, por lo que la palabra me provocó en el pensamiento, por lo que una experiencia compartida me generó en las emociones, etcétera. El cambio es siempre presente y es importante que en la salud emocional lo tengamos presente porque las emociones, que no son buenas ni malas, son agradables o desagradables, no son para siempre. Las emociones llegan, se manifiestan y se van. Y este fluir permanente hace que las emociones estén y no estén en un momento con nosotros. Este cambio, si ven esta espiral que yo puse aquí, este cambio de vida, este cambio de mi persona, este cambio del mundo, este cambio de la sociedad, este cambio de los sistemas que es tan necesario empujar hoy para humanizar la humanidad, este cambio desde la salud mental comienza conmigo mismo. Yo soy el principio del cambio. Y pongo aquí a 3 personajes de la historia que les fueron atribuidas frases que seguramente ustedes conocen. En el oráculo de Delfos, por ejemplo, a Sócrates repetía una frase que estaba inscrita ahí en el pórtico y decía, conócete a ti mismo y conocerás el mundo. Esta máxima de conócete a ti mismo, yo les pregunto, ¿en qué escuela a la que nosotros hayamos asistido de cualquier nivel, salvo en la carrera de psicología, pero educación básica, educación media, ¿en qué escuela en nuestra generación, en nuestro tiempo, las maestras y los programas se abocaron a que los alumnos se conocieran a sí mismos, para que después conocieran la historia, para que después conocieran la literatura, para que después conocieran las matemáticas y las ciencias, precedidas por el conocimiento de sí mismo? Pues en ninguna. Digo, y si hay alguna en la que ustedes hayan asistido y cursado, qué afortunados fueron, porque de un tiempo para acá es que la inteligencia emocional, las habilidades socioemocionales y todo este tema del desarrollo de la persona y el conocimiento de sí mismo empezó apenas a cobrar importancia y a ser parte de los programas educativos. Pero esto
Obviamente a nosotros ya no nos tocó. Posiblemente les esté tocando a nuestros hijos o a nuestros nietos. Y esa es una gran novedad, es un gran avance que hay que reconocerle a los países que han integrado en la currícula de educación básica este desarrollo de habilidades socioemocionales. El aprender a conocerse y aprender a conocer al otro y a reconocerlo para desarrollar relaciones armónicas, cooperativas que favorezcan la construcción de un conocimiento individual y colectivo. Sócrates entonces hablaba del conocimiento. Después Jesús habla del amor y dice en su máxima que ha trascendido hasta nuestro tiempo, que la ley y los profetas, es decir, todo el Antiguo Testamento, se resume en dos cosas: amar a Dios por sobre todas las cosas, y luego la segunda, que es en la que me quiero detener, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, a tu prójimo, al otro, amar al otro como tú te amas a ti mismo. Si nosotros siguiéramos esta máxima del corazón, esta máxima de la emoción, tratar al otro como yo me trato a mí mismo, respetar al otro como lo hago conmigo, valorar al otro, cuidar al otro, reconocer al otro, valorarlo, etcétera, como yo lo hago conmigo. Si nosotros pusiéramos esta máxima en acción cotidiana, las relaciones humanas, familiares, laborales, institucionales, sociales, serían totalmente diferentes. Y hoy, tristemente, vemos y reconocemos que muchas de las relaciones, la pandemia también nos hizo evidente y agudizó esta realidad. Hoy muchas de las relaciones están marcadas por la violencia, por un individualismo en donde mi palabra, mi gusto, mi opinión, mi manera de hacer y de ser es la que debe prevalecer. Y entonces, haga yo lo que sea necesario hacer, tendré que hacerlo para que esto sea respetado. En lugar de pensar de manera respetuosa, colectiva, para desarrollar armónicamente la familia, los proyectos, el trabajo, el estudio. Entonces, Jesús, y lo cito a él, aunque es un profeta importante en algunas religiones, hoy yo lo quiero ver como un aspecto importante de este desarrollo para la salud mental, para la salud emocional. Amarme a mí para amar a los demás. Quienes nos enseñaron la doctrina de Jesús nos llegaron a decir que pensar demasiado en uno mismo podía hasta ser pecado, podría ser egoísta, podría ser ególatra, podría ser vanidoso. Pero hay un equilibrio entre el amor propio y el amor a los demás. Y uno no puede coexistir sin el otro. Pero el punto de partida, y por eso puse la espiral, es el amor que yo me tengo a mí mismo. Es la valoración y el conocimiento y el reconocimiento que hago de mí como una experiencia de vida en donde me siento valiosa, en donde me siento merecedora, en donde me siento capaz de amar y de recibir amor. Pues si yo me siento así, entonces puedo ver en el otro un sujeto capaz de vivir y de recibir las mismas cosas. Y después me voy con Gandhi, este hombrecillo de la India, y digo hombrecillo por su estatura física, pero un gran hombre llamado el Mahatma, ¿no? El alma grande, que logró la liberación de su país del dominio inglés sin disparar una sola bala, con una revolución pacífica, no violenta, en donde llamó a la resistencia civil a su pueblo y logró sin violencia esta independencia de su país. Gandhi decía: debo ser el cambio que quiero ver en el mundo. Debo ser el cambio que quiero ver en el mundo. Es decir, si yo quiero un mundo sin violencia, pues debo ser un hombre no violento. Si yo quiero ver un mundo de armonía, pues tengo que trabajar con la armonía. Un hombre, quiero ver un mundo de paz, tengo que ser una persona de paz.
debo ser el cambio que quiero ver en el mundo. Entonces, con estos tres personajes, obviamente hay muchas mujeres y hombres que han caminado por esta misma senda en donde quieren cualquier cambio que quieren impulsar en la vida y en el mundo, saben que el punto de partida son ellos. Y ahí caemos en una máxima de la educación muy importante. La herramienta más poderosa para transformar a los demás es el ejemplo. La herramienta más poderosa para educar a los demás es el ejemplo. Si nosotros nos detuviéramos en este momento a pensar qué es dentro de lo que nos constituye el ser, qué son las cosas, algunas de las cosas más importantes, seguramente caeremos en la cuenta que muchas de ellas fueron aprendidas por personajes de nuestra historia que nos las mostraron con su vida. Ya entrando al tema de la salud mental propiamente, nos vamos a dar cuenta que nosotros, pues no somos islas, no somos seres individuales, sino que vivimos en grupos humanos, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en la empresa, en el negocio, en la sociedad. Y en esos grupos se viven distintos valores culturales, valores que tienen que ver con la historia de cada país al que nosotros pertenecemos, valores que han trascendido el tiempo y que han permanecido hasta nuestros días. Bien vale la pena, y yo les hago esta invitación, a que revisemos los valores de la cultura en la que vivimos y cuestionémoslos y hagamos una transformación de ellos para que lo que queremos ver en la sociedad comencemos a vivirlo de manera personal nosotros. De tal manera que vayamos empujando con fe y con esperanza nuevas relaciones en los ámbitos en los que nosotros nos movemos, porque empezamos a vivir valores en favor de la paz, de la armonía, del respeto, de la solidaridad, de la inclusión, del cuidado de uno mismo y del cuidado del otro, ¿no? Hoy tan en boga todo el tema del cuidado del planeta, pues hay que comenzar cuidándonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, en esta estructura social, en esta estructura institucional, en esta estructura familiar, en todas estas estructuras en las que vivimos, permea un clima y una cultura que bien merece ser revisada para ver si está en la dirección del tipo de vida y de sociedad que queremos tener y que queremos ser. Esto, insisto, nace de mí mismo, parte de mí mismo, y por eso de ahí la importancia de cuidar mi salud emocional, de cuidar mi salud integral. Esta frase de Aristóteles en la Ética a Nicómaco es sorprendente porque quienes hemos, como nosotros, los que estamos aquí, hemos leído de asertividad, hemos hablado de ella, etcétera. Fíjense lo que Aristóteles decía antes de Cristo. Cualquier persona puede ponerse furiosa. Eso es fácil. Pero estar furioso con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto, por el motivo correcto y de la forma correcta, eso no es fácil. Nosotros tenemos un problema con alguien y en vez de abordar a la persona, vamos y se lo contamos a nuestro compañero o a nuestra compañera. Nos desbordamos en palabras y en expresiones violentas en lugar de atacar el punto. Un gran problema que vivimos hoy como sociedad es que en lugar de resolver problemas, en lugar de atacar con fuerza y con determinación el problema, atacamos a las personas. Y por eso expulsamos a personas de las instituciones, expulsamos a personas de las comunidades, expulsamos a personas de nuestra vida, porque anteponemos la violencia al diálogo, porque no ha sido la manera más adecuada, la manera para restaurar la relación, para buscar la reconciliación, la que hemos usado para resolver las diferencias. Todos somos diferentes. Nadie pensamos igual, ni en una familia, ni quienes se casan piensan igual. Entonces, ¿cómo resolver esas diferencias? ¿Cómo resolver las molestias y las incomodidades? Bueno, pues hay que hacerlo
de la manera correcta, con la persona correcta, en la intensidad correcta, en el momento correcto y por el motivo correcto. Cuidar estas cosas que parecieran simples o eso ya lo sé, etcétera, créanme que vamos a comenzar a tener en nuestra vida propia y en nuestro entorno más armonía y menos violencia, más inclusión y menos exclusión, más paz y menos guerra, menos separación. Entonces, por eso es importante atender a esto. Todos sabemos que hoy que las emociones y el manejo que hagamos de ellas tienen un impacto, por ejemplo, en el ámbito laboral. No rendimos igual, no producimos igual, impacta nuestras relaciones, impacta el desempeño. Escuchamos a la gente que dice, aquí se siente un clima bastante denso, bastante pesado. Siento aquí en el estómago una vibra que no me deja trabajar a gusto. Necesito salir a respirar, necesito, o sea, se siente este ambiente a partir de dos personas que están en un conflicto no resuelto, ¿no? Por supuesto que impacta el alcance de las metas y los objetivos, el ánimo con el que las personas van a trabajar y las consecuencias en el aula, en el espacio de trabajo, etcétera. Creo que todos quienes estamos aquí hemos escuchado o dicho alguna vez, no tengo ganas de ir a trabajar, no tengo ganas de ir a la escuela. Y cuando un niño o un joven o un adulto dice, no tengo ganas de ir al lugar al que tengo que ir, es un foco rojo que está evidenciando que hay una emoción, una situación que genera emociones y no están resueltas, no están bien atendidas y merecen nuestra atención. Como padres, como jefes, como compañeras, como compañeros. Necesitamos atender eso porque algo, tarde o temprano, nosotros hemos visto en las noticias eventos que nos han dejado perplejos de cómo se resuelven los problemas en un salón de clases. Niños que han llegado armados, en un centro comercial, jóvenes resentidos por algún motivo y que han disparado un arma contra muchas personas. Estos son los resultados de un mal manejo de nuestras emociones, de una falta de salud emocional individual, familiar, escolar, laboral, social, y no estamos haciendo suficiente para sanar y brindar espacios a estas personas en donde puedan desahogar, en donde puedan transformar esta experiencia de vida que están teniendo. Por eso celebro nuevamente el espacio y podemos ser agentes de cambio, agentes que generen una nueva agencia, una nueva forma de tomar acuerdos, siempre pensando incluir a todos, siempre pensando en esta forma colectiva de desarrollar proyectos y empresas y tareas, ¿no? Ahora, les decía yo hace rato, cuando estaba en la prepa me pasó esta experiencia. Sigue siendo vigente esta lucha en muchos estratos de la sociedad. ¿Qué es más importante, la inteligencia racional o la inteligencia emocional? Quienes estamos aquí podemos claramente decir que son importantes las dos, por supuesto, pero las emociones es en última instancia lo que determina mis respuestas, mis reacciones, la forma en la que yo voy a posicionarme frente al otro, frente al problema. Es mi inteligencia emocional, es el manejo que yo haga de cómo me estoy sintiendo y es lo que generará un desenlace u otro de esa situación. Entonces, para nosotros es claro, pero no para el resto de las personas. Y por eso es muy importante hablar de esto, abrir espacios sobre estos temas en todos estos lugares en los que nosotros nos movemos. Ahora, las emociones, pues no me voy a detener mucho en esto, pero fíjense lo que dice Goleman. Cuando la gente está Todo mejor, con arriba está bajando. es Sí, ahorita me he puesto el wifi.
Ricardo, tantito, Ya. están silenciados todos, algo pasó. Sí, no, está bien. Como que alguien estaba hablando y alguien lo silenció, me parece bien. Ok, Gracias por eso. Entonces, es muy importante em, vivir en la alegría, favorecer la alegría. Eh, para esto, digo, no se va a estar alegre siempre, pero es una emoción a la que hay que darle prioridad en la vida, porque cuando estamos alegres, funcionamos mejor. Cuando estamos alegres, todo lo vemos de otra manera. Entonces, una manera de estar siempre alegres es, por ejemplo, yo digo, si pensáramos todos los días con una actitud agradecida en todo lo que tenemos cuando abrimos los ojos al despertar, favorecería mucho la alegría. Tenemos aire para respirar, tenemos una cama de la que nos acabamos de levantar, una cocina a la que nos vamos a ir a preparar un café y un desayuno, un trabajo al que vamos a acudir, una escuela a la que vamos a atender. Es decir, hay muchísimas cosas por las cuales debemos sentirnos agradecidos con nuestros padres, con la sociedad, con el país, con el mundo, muchas cosas. Alguien puede estar pensando, sí, Ricardo, pero también hay muchas cosas que nos preocupan. Sí, por supuesto, pero si lo haces con una actitud de agradecimiento que genere alegría, vas a abordar las preocupaciones y los problemas con una actitud distinta. Por eso es tan importante conocer esta emoción, ¿verdad? Eh, La tristeza, yo decía hace un momento, ¿quién no ha vivido esta emoción? ¿Quién no ha pasado infinidad de veces por la tristeza? No es mala, hay que vivirla, hay que sentirla para que pueda seguir fluyendo y lo que sigue, ¿no? Pero fíjense la tristeza, cómo nos impacta en la vida cotidiana, en todos los ámbitos del quehacer humano, en la atención, en la motivación, en la comunicación, en el desempeño, en nuestras relaciones. La tristeza nos impacta. ¿Y qué hay que hacer si yo soy el que estoy triste? Bueno, pues vivirlo y darme el tiempo de estar conmigo. Y si es necesario buscar a una amiga, a un amigo o a un profesional para que me ayude a procesar y a vivir esta emoción, pues lo hago, pero no me distraigo de vivirla, no hago como que aquí no pasa nada y como que, lo que sigue a trabajar, como mucha gente hace cuando experimenta alguna pérdida, no solamente de personas, sino de trabajo, bueno, infinidad de pérdidas que tenemos en la vida. Hay que vivirlo, o sea, no queda otra, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque entonces nuestra vida no va a ser plena, nuestra vida no va a darle cabida a otras cosas porque estamos atorados en la tristeza, ¿no? El miedo genera incomodidad, deseos de huir, parálisis, angustia, sudoraciones, bueno, cantidad de sensaciones y de situaciones en nuestra persona. Pero yo les pregunto, el miedo, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Cómo nos plantamos frente a él? ¿Cómo lo vivimos? El miedo puede jugar a favor o en contra de nosotros, según cómo yo respondo ante él. Y el miedo es natural sentirlo, claro. O sea, si tú socialmente expresas miedo desde que eras niño, pues te van a llover cantidad de calificativos que demeritan tu valía como persona. En el caso de los hombres, pues tu valía como hombre. En el caso de las mujeres, igual. O sea, no es malo tener miedo. O sea, ¿qué hacemos frente al miedo? ¿Cómo usamos el miedo a nuestro favor, no? El miedo, ¿cuántos de nosotros no hemos, por ejemplo, dado un salto tremendo en una situación de miedo? Hicimos algo extraordinario con un miedo. Entonces, el miedo hay que usarlo a favor de nosotros y usarlo en favor de las decisiones que nos pongan en otro estado. Decía yo hace rato, el que se enoja pierde. Así nos enseñaron y así hemos crecido, pero el enojo bien manejado nos puede prevenir, insistía yo hace rato, de situaciones que violenten nuestra integridad, que violenten nuestra dignidad humana. Claro, como decía Aristóteles, hay que enojarnos con la persona adecuada, de la manera adecuada. Es decir, buscar un equilibrio entre las manifestaciones del enojo como de las otras emociones, un equilibrio en donde no agreda yo a la persona,
y al mismo tiempo le exprese mi molestia por lo que está diciendo o haciendo conmigo. O buscar otras alternativas. Siempre buscar a un tercero para que nos ayude a dirimir un problema es otra alternativa. Al maestro, a mi mamá, etcétera, a otra persona que nos ayude a resolver esta situación. Pues el disgusto, digo, en México tenemos una canción que dice, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. Ni a mí me caen bien todos, pero me tocó trabajar contigo. ¿Y cómo sobreponerme a este disgusto y enfocarme en cosas que sí tenemos en común? En el ámbito, por ejemplo, de las religiones, andamos peleando por quién tiene la razón, por quién tiene la verdad, por quién es la alternativa para el mundo, cuando si nos enfocáramos en lo que realmente es esencial a la religión, seguramente estaríamos del mismo lado y caminando en la misma dirección. Entonces, pues que no nos desequilibre el disgusto. Esto es parte de la vida. Hay cosas que nos gustan comer y otras que no nos gustan, oler y no nos gustan. Pues igual en las relaciones, no pasa nada, pero no anclarnos en eso. Hay gente que se queda atorada en el disgusto y no es capaz de identificar y descubrir otros aspectos de esa persona, de la misma persona, en las que podemos ser afines y compartir muchas cosas. Fíjense, les voy a compartir rápidamente porque quiero dejar tiempo para comentarios, para cosas que quieran ustedes manifestar. Hay ciertos rasgos de una salud mental, de una salud emocional bien trabajada, bien desarrollada. Una persona que mantiene compostura emocional maximiza las relaciones interpersonales, es decir, no se enfoca en el problema y se queda ahí, sino pondera la relación humana como lo más valioso y atiende al problema. O sea, no es corriéndolo, no es expulsándolo, no es sacándolo de aquí como voy a resolver el problema. Tenemos en México una frase terrible, muerto el perro, sí la saben, ¿verdad? Se acabó la rabia. Es decir, el camino para resolver este problema es aniquilar, es matar, es desaparecer, es excluir. Hombre, hay muchas otras alternativas antes de acabar con el otro, de aniquilar al otro, ¿no? Y bueno, una persona que tiene bienestar emocional es una persona que maximiza las relaciones interpersonales. Dicho en otras palabras, hay que cuidar a la persona y atacar al problema. Hay gente en nuestra sociedad que para atacar el problema ataca a la persona y no hay necesidad de eso, ¿sí? Una persona con bienestar emocional es una persona, como decía Aristóteles, que expresa sus emociones, no se las guarda, porque eso también no es sano, eso también nos genera otras complicaciones de diversa índole. Es una persona que expresa, pero expresa de manera asertiva. ¿Cómo, dónde, cuándo, a quién lo va a hacer y que lo haga? Es muy importante expresar. Entonces, este es otro rasgo. Otro rasgo, crea una energía emocional positiva mediante la autorregulación de sus emociones desagradables. No hay nadie que no experimente de manera regular, cotidiana, emociones desagradables, ¿sí? Pero, hey, tú y yo somos dueños de nosotros mismos, somos dueños de esas emociones y por lo tanto las podemos regular, las podemos manejar. ¿Cuánto sacar? ¿Cómo sacarlo? ¿En qué momento sacarlo? Esa emoción y con quién sacarlo es muy importante. Entonces, una frase muy socorrida en nuestra sociedad que no ayuda a esta autorregulación, seguramente ustedes la han escuchado, es ¿qué? Así soy yo y ¿qué? Y todavía le echamos la culpa a nuestra abuelita, aunque ya está bajo tierra, es que así era mi abuelita y eso me lo heredó, no, hombre, soy igualito que ella. Oye, Jean-Paul Sartre, un filósofo existencialista francés,
influyó en algunos terapeutas gestalt de su país, y uno de ellos, Sergey Ginger, traducía una frase parafraseando a Sartre, decía: no vengas conmigo a quejarte de lo que tus padres hicieron contigo, porque pues eso es muy fácil. No, es que yo soy así por mi mamá o por mi papá, por mi abuela, por mi tío, por la maestra de primaria. No vengas conmigo a quejarte de lo que tus padres hicieron contigo. Mejor ven y dime qué has hecho tú contigo a partir de lo que tus padres hicieron contigo. Eso es tomar en tus manos la responsabilidad de tu vida. No es de nadie más. No es culpa de tus padres, no es culpa de tu pareja, es tuyo. Y tú tienes el poder de regularlo, ¿sí? Otro rasgo: extiende la conexión de las emociones experimentadas, el estrés que puede estar provocando el trabajo. Entiende. Entonces, estas emociones, claro que generan situaciones incómodas, situaciones estresantes, pero entenderlas, una conexión con otros. O sea, si yo en el trabajo vengo molesto, vengo enojado, etcétera, pues yo entiendo que eso es del trabajo y no voy a llegar a mi casa a despotricar contra los hijos, contra la pareja, o sea, no. ¿Por qué? Porque entiendo que eso es de allá y me toca regularlo y acomodarlo con quien corresponde, como dijo Aristóteles, no con quien no toca, ¿no? Y cuántas historias de terror no hemos conocido nosotras, de personas que van y se desquitan con quien no es responsable, ¿verdad? Una persona con bienestar emocional posee un mayor entendimiento de los sentimientos y del bienestar emocional. Sabe de qué estamos hablando, sabe que esto es parte de la vida, sabe que se puede autorregular, sabe que esto es pasajero, que hoy está y mañana ya no está, ¿no? Las emociones no son negativas, no se pueden evitar, sí podemos regularlas. En psicoterapia ustedes saben que decimos esta frase que dice al final: solo se puede cambiar lo que se reconoce. Si tú le dices a una persona que es un enojón, una enojona, y lo que primero que hace es enojarse, pues difícilmente esa persona va a dar el paso para aprender a regular su enojo. El primer paso para cambiar es reconocer: sí tengo este problema, sí tengo esta situación, tengo que aprender a darme cuenta de mí misma, a tomar conciencia de mí misma, a darme cuenta cuáles son los resortes que se disparan, con qué frases, con qué tonos, con qué personas, con qué actitudes se dispara en mí algo. Entonces tengo que aprender a conocer cómo funciono yo ante esa frase, ante ese tono de voz, etcétera, y decir: tengo que hacer algo conmigo en este momento porque están oprimiendo el botón que se me dispara, ¿no? Entonces, esto es cobrar conciencia de mí mismo, esto es conocerme, esto es darme cuenta y esto es hacer algo al respecto, ¿no? La autorregulación, ¿en qué se basa? Pues en la conciencia, ¿no? Y luego hay recomendaciones como el respirar. Hace años, cuando yo era pequeño, había un comercial en donde en una escena de casa los niños estaban jugando con los vasos sobre la mesa, la mamá estaba en la estufa y se les cae un vaso y la mamá voltea, levanta la mano a ver a quién le va a pegar y el comercial decía: cuenta hasta 10. Y uno dice: ¿qué? Pues, ¿contar hasta 10 qué? O sea, puedo contar hasta 20 o 100. ¿Y qué? No es que sea mágico contar. Contar hasta 10 es respira 10 veces. Y cuando respiramos 10 veces, oxigenamos el cerebro, regulamos la presión arterial y cuando hacemos eso, damos paso a que otras alternativas de solución se generen en nuestro cerebro para resolver esa situación. Por eso es muy importante conocer cómo funcionamos, conocer cómo funciona nuestro organismo, conocer qué recursos tenemos para la autorregulación de las emociones, ¿no? A mayor inteligencia emocional, mejores habilidades sociales, pues van de la mano, ¿no? Comprenderme mejor para comprender mejor a los demás. Hace unos años en la currícula de la educación básica de aquí de México, se hizo mucho énfasis en estos criterios. Fíjense, no nos tocaron a nosotros, no nos tocaron, pero a nuestros hijos, a las nuevas generaciones, ya empiezan a darles pinceladas de la importancia de desarrollar habilidades socioemocionales. Por eso es importante
conocernos, autorregularnos, para ser autónomos, para ser empáticos y para colaborar. Fíjense el caminito que hay que seguir. Parte de mí mismo, la espiral que yo les decía, y me lleva al otro. Pero el principio soy yo, ¿no? Bueno, esta frase del Dalai Lama, no necesitamos ya más personas exitosas con Lamborghinis y casas con... No necesitamos eso, o sea, necesitamos personas que cuiden al otro, que cuiden de sí mismos para que cuiden al otro, para que cuiden al planeta, para que cuidemos lo que somos, la humanidad, ¿no? ¿Cómo se cambia esto en nosotros que somos de alguna manera agentes educativos? Un maestro mío decía que solo el sobreesfuerzo es esfuerzo. Lo que estamos llamados a hacer, pues todos estamos llamados a hacer eso, ¿no? Pero el que se sobreesfuerza por hacer lo que tiene que hacer, ese es el que puede hacer el cambio. En el Evangelio de Jesús dice, si alguien te pide que le ayudes una cuadra con sus cosas, ayúdale 2. Eso es sobreesfuerzo. Nosotros hemos vivido el sobreesfuerzo cuando después de escuchar 1 o 2 veces a una persona y no la entendemos, le decimos, te puedo escuchar otra vez, o sea, cuéntamelo otra vez, o sea, aquí estoy para eso, pero es que ya aquí estoy para eso. Gandhi decía que se requerían 21 días y otros maestros espirituales se requieren 21 días para cambiar una forma de respuesta, una actitud. Entonces, pues, trabajemos en nosotros. Somos seres moldeables, somos seres perfectibles. Nosotros que nos dedicamos a esto, que conocemos cómo funcionamos, somos los principales interpelados para ser actores de cambio en la sociedad en la que vivimos. No podemos seguirnos manejando con los mismos criterios. Yo mismo, cuando voy manejando en el auto y alguien se me mete sin permiso o imprudentemente, híjole, cuento hasta 10 porque ya sé que lo primero que se me quiere salir es la reacción, la palabra, el insulto, etcétera. Pero entonces, ¿qué estoy haciendo, no? O sea, debo ser el cambio que quiero ver en el mundo, ¿no? Y bueno, ver más allá de lo que se ve es importante. Nosotros tenemos esa habilidad desarrollado, estamos en ese camino de ver más allá de lo que se ve. Y detrás de esta persona enojada, y detrás de esta persona triste, y detrás de esta persona con esta emoción que no puede controlar, hay un ser que sufre, hay un ser que me necesita, hay un ser que está pidiendo a gritos compasión, atención, cuidado, misericordia de parte de nosotros. Y nosotros hemos sido formados para eso. Entonces, no podemos seguir dando las mismas respuestas que el mundo da. Tenemos que apostar por un mundo de paz, por un mundo de armonía, por un mundo incluyente, por un mundo que pueda ser heredado a otros que vienen detrás de nosotros. Ahí lo dejo, Pati. Wow, Ricardo, de verdad que todo esta reflexión que nos has ido llevando paso a paso permite aclarar, ¿no? Pues de manera muy puntual el cómo amándonos a nosotros para poder amar al otro, creo que es con lo que me llevo mucho para mí, ¿no? Hasta dónde en esa idea de comprender al otro, tendría que empezar por comprenderme a mí mismo para poder hacerlo, ¿no? Si no, viviría dentro de esa misma incapacidad. Pues se abren los micrófonos para quien desee a partir de ese momento preguntarle al maestro Ricardo Carvajal alguna duda. Ya tenemos una pregunta, de hecho. Compartir, Pati, o compartir también, enriquecer el diálogo, ¿no? Claro, o enriquecerlo, claro, ¿por qué no? Bueno, la primera pregunta que Doctora, ya no la escuchamos. Gracias, doctora Alejandrina, muchas gracias. Dice así, creo una de mis estudiantes tiene miedo de enfrentar una realidad, pero ¿cómo le ayudo?
cuando ha intentado contra su vida. A pesar de estar con un psicólogo, cómo generar ese equilibrio a mi estudiante es una situación que hasta el día de hoy me rebasa. Graciela Aguilón. ¿Me puedes repetir no sé si es una pregunta para mí, Pati? Sí, A ver. sí. Bueno, dice, o sea, ella plantea que tiene un estudiante que tiene miedo a enfrentar una realidad y que ella como docente quiere ayudarla, pero que no encuentra la forma de poder lograrlo. Entonces es una situación que me rebasa y que está en atención, o sea, cómo ella pudiera de alguna manera ayudar a su alumno. Dos ideas se me ocurren. Y que todos, yo no sé, Pati, estoy pensando que todos quienes estamos aquí estamos en el campo de la psicología, del desarrollo humano, etcétera. Ajá. Pero probablemente algunos no, ¿no? Miren, los terapeutas, aunque somos, o psicólogos, aunque somos herederos de una larga tradición de gurúes, desde los profetas, reyes, sacerdotes, chamanes, etcétera, etcétera, hasta los psicólogos de hoy en día, no somos los más sabios, dice Sheldon Kopp en un libro extraordinario que les recomiendo, se llama Gurú, Metáforas de un psicoterapeuta. Dice Sheldon Kopp, estas personas, nosotros y los que nos antecedieron, no somos los más preparados de la sociedad, no somos los más poderosos, bueno, ni siquiera somos los más hermosos, somos apenas los más extraordinariamente sensibles de la comunidad. Y esa condición de ser sensibles nos hace diferentes. Entonces, ¿qué hacer con una alumna o con una persona que tiene miedo a enfrentar una situación y no haya cómo hacerle, etcétera? Primero, ayudarle a que la verbalice, a que la exprese. Para que lo haga, necesita de una escucha de alto nivel que nosotros estamos entrenados en hacer, una escucha respetuosa, una escucha sin darle soluciones, una escucha sin interrupciones, una escucha sin juicios, una escucha, pura escucha. Fíjense, ustedes saben, porque lo hemos experimentado, cuando una persona se siente escuchada a este nivel, en el mismo ejercicio de estar poniendo en palabras el drama que está viviendo en su interior, se aclara. Y muchas veces se encuentra ahí una alternativa y probablemente todavía ni termine su historia y te diga, ¿sabes qué, Pati? Ya sé lo que tengo que hacer. Nos vemos, bye. Y se va. ¿Por qué? Porque se estaba escuchando a sí misma, ¿no? Entonces, primero, escuchar es muy importante. Y segundo, preguntar, hacerle preguntas generadoras, preguntas desafiantes, preguntas que la lleven a abrir el abanico de posibilidades, que ella piense en plan A, plan B, plan C. ¿Qué escenarios ocurrirían si haces esto? ¿Qué escenario ocurriría si haces esto? ¿Y qué escenario ocurriría si haces esto? ¿Qué consecuencias favorables y qué consecuencias desfavorables se pueden presentar? Cuando le ayudas a que ella encuentre esos escenarios y va a decir, ya sé, me voy por el plan B. Y si no funciona, ¿qué vas a hacer? Le preguntas. Pues si no funciona, voy al A. Pues órale. Y si no funciona el A, pues voy al C. Entonces, no es que necesite respuestas, necesita que alguien le ayude a descubrir todo ese potencial creativo que tiene para construir escenarios y resolver situaciones. Yo diría esas dos cosas, Pati. Ok, y ella misma también te dice, bueno, que gracias, qué padre, que en estos momentos lo necesita mucho, he escuchado, pero volveré a escuchar, ¿no? Es lo que comenta. Y también aquí pregunta, ¿cómo se puede empezar a educar desde una temprana edad para ser gestores de paz, bienestar y armonía y respeto al semejante? O sea, ¿cómo desde temprana edad esto pudiera hacerse? Muy buena pregunta también. Esto es una urgencia. Es una urgencia. Tenemos que empezar a trabajar con los niños desde la casa, desde la familia y desde la escuela en educación inicial, a ser promotores de paz, a ser gestores de resolución pacífica de conflictos. El diálogo y la escucha principalmente
es muy importante, pero para eso los padres, los educadores, en esa temprana edad, tenemos que tener este tipo de conciencia de que no tenemos nosotros todas las respuestas, de que no lo sabemos todo y que hay un conocimiento en los niños, hay una intuición en los niños, hay una sabiduría, si se le puede llamar así, que solamente hay que ayudar a que salga. Y la pregunta, como decía Sócrates, es la paridora de los conocimientos, es la paridora de las respuestas. Entonces, yo les digo a las maestras, porque en los últimos varios años me he estado trabajando en educación, les digo a las maestras, no desaprovechar cada situación que ocurre en el salón de clases o en el recreo o en la tarde en la casa, no desaprovechar esa oportunidad para fortalecer las habilidades socioemocionales, para fortalecer el respeto y el derecho del otro a expresarse, para buscar equilibrios en el manejo de los juguetes, en la limpieza de los espacios, etcétera. Cada situación, que me agarró mi juguete, que me robó el borrador, que todo eso es una oportunidad para aprender nuevas formas de resolver y para dejar de lado viejas formas en donde el maestro es el que decide, impone justicia, castigos, premios, etcétera. Hacer parte a los niños, hacerlos protagonistas de la resolución de los conflictos es muy importante. En ese sentido, se irán convirtiendo en gestores de paz, pero no resolverles los adultos las cosas, ni de los juguetes, ni de la comida, ni de nada. O sea, que ellos resuelvan dándoles la palabra y preguntándoles, ¿y qué propones tú? ¿Y qué necesitas decirle? ¿Y qué te gustaría expresar? Y nos vamos a maravillar de cómo los niños son capaces de resolver sus propias cosas y de generar ambientes más sanos para el desarrollo de su conocimiento, ¿no? Eso podría decir. Y fíjate que coincide mucho con alguien que pregunta, Estefanía, y dice, ¿cómo podemos manejar las emociones negativas en los pequeños? Mi mamá, cuando hacíamos un berrinche porque queríamos un dulce o algo, mi mamá nos dejaba ahí donde estábamos pataleando y llorando y el berrinche, y nos decía mi mamá, perdón por lo que voy a decir, pero decía, llora hasta que se te hinche el ombligo, yo ya me voy a seguir trabajando. Y se iba. Y a los 2 minutos que ya no estaba ahí quien me pusiera atención en mi berrinche, yo me levantaba y decía, pues a lo que sigue, porque ya no funcionó esta técnica, ya, esta estrategia ya caducó. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Dejar que lo hagan, que lloren lo que tengan que llorar. O sea, obviamente, si no hay una situación de riesgo, algo que ponga en peligro su integridad, etcétera, ¿no? Pues a veces hay que abrazarlos, ¿no? Porque tienen miedo. A veces hay que besarlos porque están tristes o lo que sea. Pero si están haciendo berrinches y eso, pues que lloren. Es decir, que se expresen, que vivan lo que tienen que vivir. Miren, nosotros como adultos, no sé en qué momento aprendimos que cuando alguien a nuestro lado está llorando, lo palmeamos, ¿no? Y mi recomendación ha sido siempre, no lo toques, no lo palmes, déjalo que llore. Y luego a veces hasta nos atrevemos a más, lo abrazamos y ni siquiera sabemos si él quiere un abrazo. O sea, pero nosotros suponemos, interpretamos que como está llorando, quiere un abrazo. Déjalo, simplemente quédate sentado a un lado de ella o de él y dile, aquí estoy. Si necesitas algo de mí, aquí estoy, pero no lo toques, no lo abraces, no, ¿sí? Pero dile, aquí estoy, si necesitas algo de mí, aquí estoy. Y él decidirá, ¿por qué? Porque puede hablar, porque puede expresar, y él decidirá lo que necesita y te lo va a pedir. Pero no supongamos, no interpretemos, no nos aventuremos a resolverle la vida a la gente cuando la gente no nos está pidiendo esa respuesta, ¿no? Entonces, que se manifieste, que sea simplemente decir, aquí estoy. Y estar con él, con ella, estar ahí hasta que diga, a veces va a decir, ay, ya me voy. Bueno, pues qué bueno. Ni hicimos nada, pero hicimos mucho estando ahí a un lado, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que, por ejemplo, alguien pone ahorita,
cómo hacer partícipe a un padre de familia ante una crisis emocional en el niño, ¿no? Entonces tú decías, bueno, dejémoslo llorar, o sea, llora hasta que se te hinche el ombligo, esa, no entendí eso de que se me hinche el ombligo, como, o sea, que ya no pueda más seguir llorando, ok, Ajá, o sea, sí, ¿no? Hasta que me canse, sí, sí. sí. Pero le puedes añadir, digo, eso decía mi mamá, pero le Sí. puedes añadir, aquí voy a estar si necesitas algo, pero de una manera diferente me lo pides. Aquí voy a estar, o sea, que sepa que estás ahí, o sea, nunca adultos, nunca debemos, pienso yo, condicionar el amor solo porque no me gusta la manera en la que me estás pidiendo las cosas. Nunca debemos, regatear el amor, porque estoy en desacuerdo en cómo te estás comportando. No, yo te amo, yo te quiero, aquí estoy, pero estoy en desacuerdo en cómo lo estás pidiendo. Pero la manera en lo que hiciste con tu hermanita no es correcta. Aquí estoy. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Qué necesitas de mí en este momento? O sea, eso siempre tenemos que refrendarlo, manifestarlo con los niños, pienso yo. Bueno, y más participaciones, como tenemos muchas felicitaciones. Un gusto verte, excelente presentación. Gracias por esos momentos en los que se necesita poder escuchar temas como estos. Y bueno, alguien que quisiera compartirnos algo, ya sea complementar lo que nos explica el maestro Ricardo, o también alguna duda, alguna pregunta que se le quiera hacer. En esto de lo que dice de la escuela normal que estoy leyendo ahí, Así. hay que hablar de esto con los padres. Eh, ¿Se puede educar a los papás? ¿Fueron a alguna escuela para ser papás? Pues no, no fueron. Y sí se puede educar a los papás ayudándoles a desaprender viejas formas en cómo tratar las emociones de sus niños. O sea, ellos rápidamente eh, eh, cortan, aplastan y dicen, no llores. O sea, no llora, o sea, no pasa nada, qué bueno que llores. O sea, hay que ayudar a que los niños se expresen, no coartarles en sus emociones, solo porque te estoy diciendo tu padre, tu madre que no llores, ¿no? O sea, por eso es muy importante hablar esto con los padres, quienes trabajen en escuelas, hagan pláticas para padres, hagan talleres para padres, hablen de las emociones y de la naturaleza de las emociones y que no es malo llorar, no es malo enojarse, no es malo hacer berrinche, no es malo, o sea, pero hay otras formas de expresar, ¿no? Las formas, los tonos, las palabras, los momentos a las personas que corresponde, etcétera, ¿no? Claro. Y No te- los círculos de padres también son muy importantes. Nadie tiene la respuesta para todo, nadie. Entonces, hacer círculos de padres es súper rico, o sea, porque algunos papás van a decir, uy, a nosotros nos funcionó esto. Ay, ni siquiera lo había pensado. Déjame tomo nota, lo voy a practicar con mis hijos a ver cómo me va. Y a nosotros esto. A mí no me funcionó esto. Ay, pues qué bueno que lo dices para no hacerlo. O sea, es compartir la experiencia, es compartir la vida, ¿no? Y en esto pues siempre están las emociones presentes, ¿no? La verdad que sí. O sea, aparte, como tú decías desde un inicio, aprender a conocerlas para poder vivir con ellas y sobrevivir también, ¿no? A todo Exacto. lo que esto implica. Pero mira, Pati, ¿qué hacemos nosotros? Estamos en familia viendo una película con los niños y todos, ahí adultos y niños, y hay una escena que nos hace llorar a nosotros. ¿Y qué hacemos? Nos levantamos la cabeza para arriba, le hacemos así, así, y hasta decimos, ahorita vengo, voy a la cocina por un vaso de agua. Mamá, ¿qué tienes? No, 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 nada, voy al baño, voy al baño. Oye, ¿qué tiene de malo decir? Esa escena tocó mi vida porque recuerdo una vez en que mi papá también me dijo algo muy fuerte y me hizo llorar y la escena me lo recordó. Y entonces, ¿qué van a hacer los niños? Te va a abrazar, te va a dar un beso. O sea, ¿por qué negamos nuestras emociones? Entonces hay que expresar y también cuando estamos enojados, de la manera correcta, en el tono correcto, con las palabras correctas, hay que expresar también. Pero como nosotros nos enseñaron a negar las emociones, pues, ¿cómo le vamos a hacer con los niños a que las manifiesten, no? Tenemos que empezar por nosotros mismos, ¿no? Claro, empezar a conocernos y educarlas, ¿no? Para poder controlarlas, claro, con todas esas. Bueno, pues invitamos a ver, ¿alguien más? Carla,
Sí, Cintia, Fanny, alguien que quiera, Telma, que quiera preguntarle algo o comentar algo al maestro Ricardo. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Excelente, excelentísimo. Bueno, yo tenía mucho la duda y pues ya me la resolvió. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones vemos que los niños les cuesta, o sea, controlar sus emociones, se tiran y los papás como siempre van y corren y tranquilo y sí, toma esto y toma el otro. ¿Para qué? Para que no lloren, pero eso es bueno, dejarlos que lloren hasta que se cansen. Ya ellos solos van a ir entendiendo que esto es un proceso de que cuesta mucho, pero para que lleguemos a tener niños activos, es parte de. Entonces, a mí me gustó mucho lo que recalcó, de que en ocasiones, las emociones cuestan mucho, pues manejarlas, hasta ya de grandes, cuesta mucho, pero es parte de un proceso de aprendernos y más que nada, pues conocernos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para controlarlas y para no perjudicar a alguien más, porque cuando está uno de mal humor, ¿qué es lo que uno hace? Viene y se desquita en el trabajo, con la familia, o con personas que no tienen nada que ver. Entonces yo siento, y yo trato de manejarlo mucho, mucho esto, de que si estoy enojada en casa, yo no llevo mis preocupaciones a donde yo vaya. ¿Por qué? Porque las personas creo que no tienen la culpa de que yo esté pasando una crisis. Entonces es parte de, y es muy indispensable controlarlas, aunque sí, o sea, cuesta mucho, porque en ocasiones dan ganas de explotar con las personas que ni no las hicieron, pero son las que terminan, pues pagando todo. Entonces, a mí me encantó mucho la exposición y pues espero verlo pronto. Eso Gracias. sería todo de mi parte. Soy de la Escuela Normal Arrainza. Ay, súper bien, Estefanía. Felicidades. Muchas gracias por tu Gracias. comentario. Fíjate que coincido totalmente y lo dije en la charla hace rato. O sea, el ejemplo es la herramienta más poderosa para generar en los niños principalmente, pero también en los adultos, otra forma de funcionar, otra forma de reaccionar. Pero como bien dices, Estefanía, si yo cuando me enojo azoto la puerta, aviento el plato, me encierro y no hablo con nadie, etcétera, pues ¿qué le estoy enseñando? Que así cuando se enoja es normal que la gente haga eso, que rompa cosas, que diga palabras altisonantes, que insulte, ¿no? Por eso tenemos que expresar nuestras emociones y mostrar cómo se expresa el enojo y cómo se vive la tristeza y cómo se vive la alegría, etcétera. O sea, tenemos que ser ejemplo en la forma en la que se viven las emociones, especialmente las desagradables, que son las que más nos cuesta procesar y vivir autorreguladamente, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, sí. Abrió micrófonos María Teresa Prieto, pero, sí. Creo que los volvió a abrir. Buenas tardes, Teresa Prieto de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Gracias a todas, a todos, a todes. Ricardo, muchas gracias. Mira, yo tengo una pregunta porque me ha tocado asistir a círculos de padres donde van solo los padres de los niños que se portan bien, ¿no? Y a veces los padres de los niños disruptivos y que son tremendos, pues no asisten a estas reuniones. Entonces, a veces nada más trabajamos con los padres de los niños que se portan bien. Entonces ahí cómo buscar alternativas para jalar precisamente esos padres que no quieren ir, porque bueno, o saben que su niño es tremendo, ¿verdad? Que tiene quejas, o no sé ahí cómo podemos apoyar para que también asistan esos padres, ¿no? A esas reuniones. Gracias, muy No, amable. Tere, muchas gracias por tu intervención. Es cierto, totalmente. Lo he vivido, bueno,
por años. O sea, aquí están los que no necesitan estar, es cierto. Y los que necesitan, esos no vienen. Tienes toda la razón. Y mira, hay muchas formas. Te comento una que había en un colegio al que yo llegaba a dar talleres. Las pláticas para padres, la escuela para padres, es un poco condicionante, conductista, ¿no? Pero funciona. No está todo mal, ¿no? Entonces, a los papás que asistían se les daba un ticket, un boleto, ¿no? Ese boleto se lo llevaban a sus niños. Los niños lo llevaban a su maestra. El grupo que acumulaba más boletos tenía una salida al museo o al parque al mes. ¿Por qué? Porque significaba que más papás de ese grupo asistieron al taller o a la conferencia. Entonces, los principales promotores de que sus padres fueran a la conferencia eran los hijos, eran los mismos niños. ¿Por qué? Porque había actividades extraescolares que les enseñaban, que les divertían, que les brindaban opciones diversas de salir del salón, de salir de la escuela, que siempre estaban buscando. Entonces, había una competencia entre los grupos por ver quién acumulaba más boletos porque sus papás fueron a las pláticas. Esa es una. Se me hace propositiva, se me hace positiva. Hay otras que son con un enfoque más negativo, ¿no? Que punto menos al que no sé qué. Yo no favorezco esas, pero tenemos que sí estar creativamente buscando formas en las que los niños se conviertan en los principales promotores de la asistencia de sus padres a los eventos de la escuela. Y entonces van a estar machacando al papá, mamá, tienes que ir porque vamos a ganar y nos van a llevar a la, no sé, al parque de laberinto de la ciencia o no sé qué cosas, ¿no? Se me ocurre esa, pero obviamente hay que pensar cómo más hacerlo, ¿no? En otras escuelas, por ejemplo, hay mensualmente pláticas para papás. Se nombra a una pareja coordinadora de papás de grupo y esa pareja con las parejas de los otros grupos participan mensualmente de una plática en donde, obvio, toman café, toman galletas, dan la plática, hacen una dinámica, etcétera. Pero esa pareja es responsable de replicar con el resto de las mamás de su grupo los principales contenidos de la charla, de la conferencia. Entonces se hace una infografía con los conceptos, las 3 ideas básicas, y esa infografía no solo se les va a pasar, sino se les va a platicar sobre lo que representa, significa y la importancia de tener en cuenta las reglas básicas del comportamiento en la escuela, por poner un ejemplo, ¿no? Se me ocurren ahorita esas dos en donde es como como esta espiral, ¿no? O sea, se los damos a ustedes porque son los que vienen, pero a ustedes se los toca dar a ustedes y se los toca dar a ustedes y así, que se vaya como expandiendo, ¿no? Pero el del boleto a mí se me hacía como muy creativo porque los niños, no hombre, obligaban y los papás me decían, es que mi hijo, no sabes, me obligó a venir a la plática. Le dije, qué bueno, porque si no, no vienes. O sea, hay muy poca conciencia de esto realmente, ¿no? Y coincido contigo, o sea, la verdad es que necesitamos formalizar esto de la escuela para padres porque, híjole, los padres a veces, en lugar de ayudar, pareciera que están en contra del desarrollo de sus hijos, ¿no? O sea, así es nuestra realidad, ¿no? Curiosamente, a partir de que pasa más el tiempo, por ejemplo, se desprenden de ellos, secundaria, preparatoria, facultad, ya ni asisten. Me tocó el caso a nivel superior de un padre que fue por el certificado de su hijo, pues cuál nunca fue, y 5 años a nivel facultad, que pues no asistía a la escuela. Entonces el padre, cuando fue a recoger el título, porque el hijo pues le pedía dinero, normal como si fuera a la escuela, se dio cuenta que nunca asistió. ¿Por qué? Por ese desprendimiento, por esa desconexión de la escuela y los padres. Sí. Y la otra, sí, tienes toda la razón y es dramático eso que nos cuentas, pero es real, ¿no? La otra cosa que yo apoyaría es que en las escuelas se hagan programas de diversa índole, culturales, deportivos, religiosos, de la índole que sea, en donde los padres sean protagonistas de esos eventos, ¿no? Que si la carrera del aniversario del colegio,
que si la kermés, que si el festival, etcétera. O sea, que no sean espectadores, que sean protagonistas de estos eventos. Yo me recuerdo en algunas escuelas en donde las mamás y los papás en los festivales no iban a sentarse a presenciar los bailables de los niños, sino junto con ellos iban a participar en algo, en un rally de competencias, en un rally de conocimientos, es decir, cosas en donde se sienta el espíritu de la familia y se trabaje en familia, ¿no? Y no nada más sentadas expectando lo que los niños prepararon para ellas, ¿no? Hay que cambiar la dinámica, yo pienso, ¿no? Así es. Pues gracias, Ricardo, muy amable. Listo, Teresa, gracias. Ok. Sí, claro, ahorita me recordó algo por ahí de cuando los festivales, los papás tenían que incluirse en las actividades y bueno, se tropezaban, corrían, se caían y era algo que los integraba entre Los ellos. niños felices de que su papá y su mamá anduvieran ahí con Ajá. ellos, ¿no? Claro. Cierto. Por allí, ¿alguien más que quisiera comentarnos algo, por favor? Ah, bueno, Jimena Moguel pone que estuvo genial, me dio mucho gusto, aún no soy mamá ni nada por el estilo, pero me servirá para mi crecimiento personal. Mucho gusto verlo de nuevo, un abrazo. Muchas gracias, gracias. Gracias por invitarme, Pati. Gracias a todas que participaron, la verdad, encantado. Celebro este espacio y les animo, de verdad, o sea, no necesita hacer una conferencia tan guau como este ciclo que ustedes están haciendo, Pati, o sea, de la universidad y todo. En pequeños grupos hay que hacer algo, o sea, porque se nos están yendo de la mano los niños. El índice de suicidios en adolescentes en el país se ha incrementado terriblemente. Es un problema ya de salud pública. Es otro problema de salud pública los embarazos en adolescentes. ¿Y todo por qué? O sea, ¿qué no tienen nuestros niños y nuestros adolescentes en casa y en la escuela que nos ayuden a prevenir este tipo de situaciones de riesgo? O sea, tenemos que hacer algo que no hemos hecho hasta ahora. Y entonces por eso decía, la creatividad, inventemos, probemos, si funciona bien, si no funciona, sigamos buscando, pero se nos están perdiendo. Bueno, ya no hablo de los halcones que son enganchados por el crimen organizado y que a temprana edad abandonan los estudios porque se van a ganar 3,000 pesos parándose en una esquina para informar que pasó la patrulla, que pasó no sé quién. O sea, nos están dando muy duro ahí, ¿no? Entonces, bueno, hagamos algo ahí en nuestros pequeños círculos, ¿no? Sí, en eso tienes toda la razón. Nos pide la palabra, alza la manita, Gaby Janet Santiago. Hola, Gaby. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas. A mí me gustaría comentar una situación referente a todo lo que se ha escuchado aquí en las participaciones de todos, de que es importante tomar en cuenta también el contexto. Sí nos preparamos, nos actualizamos como docentes, como padres de familia, pero cada vez que nos cambiamos de un centro de trabajo, las estrategias de interactuar con padres diferentes, las relaciones que podemos ver que existe entre padre y niño, varían según el contexto. Los usos y costumbres siempre han afectado a las relaciones entre padre de familia, niños y docente, porque el docente es el que siempre tarda un poco más en actualizarse para poderse adecuar a la manera en que los papás han educado a esos niños. Es algo tan complicado para nosotros, estando frente a grupo. En mi caso ahorita estoy como directora técnica, pero aún me ha tocado lidiar mucho con padres de familia en que nosotros sabemos que están un poco equivocados en el trato que tienen con sus niños y vemos cómo los niños les ha afectado eso y cómo se comportan en las aulas, cómo participan. Y además de utilizar muchas estrategias de trabajo, cuesta integrar al padre de familia en la educación de sus hijos. Ahorita, como el gobierno ha dado mucho apoyo económico porque estén en escuela, ya el papá ya no ve como un derecho del niño a la educación, sino que ya como mi hijo tiene que estudiar con tal de que yo reciba el beneficio económico. Eso ha hecho que exista un poco más de responsabilidad, que el padre se conforme únicamente en mandar a las escuelas a los niños y ya no ser parte de la educación. Siento que estas pláticas y conferencias, talleres que llevamos, como el que usted nos da la opción del día de hoy, a mí me quedó muchas frases
que puedo llevarlo a mi centro escolar, con mis compañeros, compartirla, sobre todo el dejar permitir que el niño se exprese, ¿no? Como es, aceptando la manera de ser, la manera en que el papá educa y, ¿por qué no? Jamás desanimarnos para colaborar en la educación, en lo emocional también del niño, no solo como adultos, sino que en respetar la manera de ser de cada uno de esos pequeños que ha influenciado muchas cosas, tanto lo emocional o psicológico, maltrato físico, problemas económicos y sobre todo los usos y costumbres que hay en su comunidad, que él todavía no tiene conciencia del por qué vive eso, pasa eso, sucede eso y por eso se comporta de tal manera que para nosotros puede ser un prejuicio de donde nos crecimos como docente, decir, el niño está mal, pero para el contexto del niño, él está bien. Sí. Y allí es donde también colaboramos en que exista un conflicto que como docentes, en lugar de ayudar, si no sabemos manejar la situación, enfrentamos al niño a un conflicto Sí. que se nos puede salir de las manos si no tenemos esa capacidad, madurez para poder sobrellevar las cosas. Esa es mi humilde participación. Muchas gracias, Janet. Fíjate que quiero hacer dos comentarios sobre esto que dices. Se lanzó en el 2019 una iniciativa a nivel global, mundial, que se llama Pacto Global Educativo. O sea, si no cambiamos la educación, el mundo no va a cambiar. Y para cambiar la educación, nosotros, directivos, administrativos, docentes, agentes educativos, tenemos que cambiar nuestros viejos paradigmas en los que crecimos por nuevas formas. Y en esas nuevas formas, están implicados nosotros mismos. Ya no podemos ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Tiene que ser el alumno. Entonces, desplazarnos del centro y darle el lugar al alumno, y eso significa escucharlo y respetarlo, ¿no? Especialmente este Pacto Global Educativo hace énfasis en escuchar a los niños, pero especialmente a las niñas. Las niñas son relegadas de todos lados, en todas las edades, y por eso estamos viviendo lo que estamos viviendo en el mundo, no nada más en México. Entonces necesitamos escuchar a los niños y a las niñas especialmente, y capacitar en esta nueva forma de desarrollar los procesos de educación a los docentes. Necesitamos capacitar a los docentes para que desaprendamos y aprendamos nuevas formas en donde el alumno sea protagonista de su desarrollo, ¿no? Entonces, gracias por comentar esto, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, Gracias. muchísimas gracias. Perdón. Me pidieron mi correo y lo puse ahí en el chat, Pati. Cualquier cosa en lo que les pueda servir, con todo gusto, compartir materiales o lo que sea, pues ahí estamos, ¿no? Con todo gusto. Eso es lo que iba a pedirte, que nos pedían tu correo y te felicitan. También está por acá. Yo sé que no te gustan las felicitaciones y por eso te las saltas, pero dice aquí es una excelente ponencia. Gracias por compartir temas tan interesantes y reflexiones, Ricardo, para aplicar con nuestros alumnos, la doctora Mercedes Doraluz López Bolaños. Bueno, aquí está tu correo, la doctora Nayeli Flores. Felicidades, maestro Ricardo, nos deja mucho que reflexionar. Esperamos verle muy pronto por la Escuela Normal Arraiza. Así que, bueno, pues tienes muchas invitaciones. Encantado, me encantaría ir por ahí, claro que sí. Bueno, ¿alguien más para ir cerrando ya la charla del día de hoy? ¿Dudas, preguntas, sugerencias? ¿Nada? Ay, perdón, María Teresa Prieto. Sí, claro, adelante. Yo desde hace tiempo he estado trabajando con un proyecto que me gustaría posteriormente compartírselos, y es relacionado a unas jornadas de vacunación por la paz en contra de la violencia. Y precisamente le preguntaba esto a Ricardo porque yo creo que iniciar desde temprana edad es fundamental, precisamente por este país ahorita en este momento. Yo creo que muchos países de América Latina tan caóticos de violencia, con feminicidios, homicidios dolosos, desapariciones, etcétera, que es terrible lo que estamos viviendo. Y yo creo que tenemos que empezar desde la estructura, desde la raíz. Y los niños son fundamentales, ya que son la base de muchos aprendizajes, y de ellos aprendemos bastante. Entonces sí tenemos que volver precisamente
a empezar con lo emocional. Y esta vacuna pues es muy simbólica, pero tiene que ver con las emociones, ya que se vacuna el amor como antídoto de esto, la fraternidad, el respeto. Entonces, esto pues se lleva un seguimiento, yo tengo todo el programa, un seguimiento por todo el año del niño, por todo el año se va llevando como un seguimiento. Para esto pues requerimos la colaboración de maestros y de padres para que se lleve a cabo. Es una jornada similar a la que hacen en el área de la salud, como una vacuna normal. Ellos llevan su cartilla, se les vacuna permanentemente, pero se está en contacto con padres de familia y maestros. Entonces, pues me gustaría luego darla a conocer, porque partimos precisamente como diagnóstico de la terapia narrativa a partir del árbol de la vida. En la terapia narrativa no necesariamente tenemos que ser psicólogos, porque los que la fundaron eran trabajadores sociales, pero también maestros han seguido, y vemos cómo es importante que reconozcan los niños quiénes son sus raíces y cómo fueron creciendo ellos. ¿Para qué? Para mediante la terapia narrativa y la palabra se le dé la voz a los niños y quiénes son fundamentales dentro de esa estructura que ellos son, o sea, de ese árbol. Y bueno, es un ejercicio muy interesante que ha funcionado porque los autores lo aplicaron precisamente con niños vulnerables, niños que venían de guerras, niños que venían con padres, niños con SIDA, que provenían de padres que lo tenían, y pues afortunadamente llega a México esta terapia narrativa para ayudar precisamente a la gente a hablar, ¿no? Como decía Ricardo, a escucharlos, escuchar de viva voz a la gente, y pues los niños también empiezan a expresar sus emociones, sobre todo pues las niñas, como decimos, que están totalmente vulneradas, a pesar de que ya tenemos más derechos, muchas veces es de papel, porque vemos que en la realidad seguimos siendo vulneradas de diferentes maneras. Y bueno, era solamente pues un agradecimiento a Ricardo, que me hizo recordar y me hizo siempre tener la esperanza. O sea, siempre que escucho gente como Ricardo, creo que no soy la única loca, porque siempre estamos pensando, o sea, somos personas que andamos siempre en las estrellas, ¿no? Porque siempre pensamos en la esperanza, pero tenemos los pies en la tierra. Entonces, pues muchos nos han dicho que estamos locos porque no vamos a poder hacer nada, pero seguimos caminando como locos, ¿no? Por el mundo. Gracias. Muy importante iniciativa, y gracias por compartirlo. Ojalá que haya otro momento en el que puedas compartir más cómo funciona la metodología, porque necesitamos de compartir buenas prácticas y prácticas que están dando resultados en la realidad de las personas, ¿no? Gracias, Tere. Gracias, Ricardo. Gracias, Pati. No, muchas gracias. Si no fuera por personas como tú, Teresa, bueno, el mundo estaría peor de lo que está. Entonces, gracias por tener esta iniciativa. Claro que sí, muchas gracias. Pues entonces, ¿nadie más? ¿Seguros? 1, 2, 3. El tiempo se está terminando. La doctora Araceli Palacios te manda un fuerte abrazo. Ricardo Carvajal. Gracias. ¿Alguien más por allí? Bueno, pues creo que... Gracias por participar a todas y a todos. Muchas gracias, que en todo les vaya muy bien. La importancia de cuidarnos nosotros para cuidar a otros es fundamental, de estar bien yo para que otros estén bien, los de mi entorno, para comenzar. Y así ir haciendo crecer esa espiral. O sea, la verdad es que nuestra aportación, la de cada una y cada uno de nosotros, es muy importante. Nunca la menospreciemos. Busquemos adentro de nuestro corazón y vamos a encontrar respuestas para resolver de otra manera las situaciones que a veces nos angustian, nos afligen. Ahí está la sabiduría. Entonces, gracias a todas y a todos. Pati, gracias. Y pues nos volveremos a encontrar, primero Dios, en otros espacios. Ojalá que sí. Ya voy a ir a la normal, la Reinsar. Sí, claro. Agradecerte, y bueno, a la Cátedra de Interculturalidad y Pensamiento Crítico, que a ellos, de ellos parte este seminario. Pues
pues muchas gracias a todos por participar desde los diferentes lugares, desde cada uno, desde su espacio de trabajo, desde sus propias ideas, como bien explicaba ahorita María Teresa Prieto. Bueno, bienvenidos todos los comentarios, las sugerencias. Ricardo, muchas gracias, de verdad, muchas gracias por ser parte de este proyecto. Y pues nos vemos el día viernes, por favor. Estamos cerrando ya este seminario sobre salud mental con la maestra Desiree, que nos acompaña sobre una plática en parvularios. Entonces, nos vemos les envío el link con cierto tiempo para que ustedes puedan participar. Y pues agradecerles su momento aquí. Gracias. Muchísimas gracias a todos. La foto. La foto, va, me parece perfecto. No, alto, la foto, va una foto. Listo, vamos. Si pudieran abrir su cámara un minuto para podernos tomar una bonita foto. Eso, nos arreglemos. Muy bien, señor Quesada. Bueno, listos. 1, 2. Me voy a mover porque, bueno, no crean que caben todos en la misma. Muchas gracias porque cada vez fueron más las personas que iban abriendo sus cámaras. Gracias. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Bonita tarde a Ricardo. todas. Hasta pronto. luego. Bonita tarde. Chao. Chao.